Ok, bien, perdón. Ok. Am, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del día por la invitación. Mi nombre es Michel Wathieu. Originalmente soy de Bélgica, en Europa, pero he trabajado en la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos por más de 4 décadas. Y aparte de mi investigación en nutrición de vaca lechera y el impacto ambiental de diferente manera de alimentar a las vacas lecheras, gran parte de mi trabajo es enseñar y he desarrollado una técnica de enseñanza um, no tradicional, voy a decir. Hoy en día quiero compartir con ustedes algunas información sobre cómo cambiar el paradigma de nuestras clases. Yo creo que una de las misiones las más importantes ok, quiero cambiar, ok, de nuestra universidad no es solamente la investigación, pero también la educación, no solamente de la generación de científicos que van a seguir, pero de todos los estudiantes, de todos los ciudadanos que vienen a través de nuestras clases. Y entonces quiero empezar un poco con esta visión un poco histórica de una aula universitaria hace como 700 años en el pasado, un pintura antes del Renacimiento, y pueden ver que hay diferentes tipos de estudiantes en la clase, ¿sí? Hay los estudiantes en la primera línea que podemos ver, tienen un gran interés a escuchar al profesor, a leer, a entender, a comprender lo que dice el profesor, ¿sí? Pero podemos ver también que atrás hay estudiantes que no parecen tener un gran interés a lo que pase en la clase, lo que dice el profesor. Y hay otros que tienen otro interés, parece, ¿no? Que no tiene nada de ver con la instrucción del profesor, hasta de algunos que son completamente aburridos con lo que está sucediendo en la clase. El hecho es decir de que tenemos muchos diferentes de estudiantes en nuestras clases, algunos con muchas de motivaciones y otros con menos de motivaciones. Y de mi punto de vista, todos los estudiantes tienen un gran potencial de tener éxito, y no es decir que los en primera línea son los buenos y los de atrás son los malos. Todos los estudiantes tienen el potencial de desarrollarse, y nuestro trabajo como profesor es en parte de motivar a todos los estudiantes a aprender la temática que estamos enseñando. Ya es una foto ahora de la aula universitaria de Wisconsin, donde estoy, gran aula en el año pasado. Puede ver que tenemos mucho más de estudiantes, salón mucho más grande, pero puede ver que todavía hay distracciones, diferente un poco, pero el celular en las clases que distraen a los estudiantes que tal vez no ponen atención a lo que el instructor dice. El punto de este es que a través de más de 673 años de progreso, realmente lo que hemos hecho es de incrementar nuestra eficiencia más de estudiante por profesor, pero
no necesariamente hemos cambiado la efectividad de nuestra enseñanza. Ok, quiero poner nuestro trabajo de educación universitaria en el contexto de la vida de un ciudadano, en este ejemplo, ciudadano estadounidense, con un promedio de vida de 68 años. La jubilación es un periodo de casi más o menos 14 años de la vida de una persona. La educación preescolar y primaria secundaria es como 23% de la vida de un individuo. La parte profesional, carrera profesional, sigue por 50% más o menos de la vida. Y los 4 años de pregrado es menos de 5% de la vida de un individuo. Si se hace un graduado y maestría y doctorado, puede ser como 13% de la vida de un individuo. Entonces, es decir que de pedir la pregunta de realmente qué podemos lograr a través de la educación de menos de 5% de la vida que van a impactar, ¿sí?, los 50% de la vida profesional del ciudadano. Entonces, la otra cosa es que estamos enseñando en 2023, nuestros estudiantes van a seguir adelante en el mundo del trabajo y van a jubilarse en 2071. Es decir, la pregunta otra vez es, ¿cuáles son las habilidades? No solamente el conocimiento, pero las habilidades de funcionar en un mundo de futuro. Estamos enseñando hoy en día, no cosas que valen por hoy en día, pero debemos enseñar por cosas que ya todavía no existen, pero que van a existir en una década, 12 décadas o 3 décadas de hoy en día. ¿Cómo agregar valor a la experiencia académica del estudiante? En nuestro caso, nuestro sistema, tenemos 15 horas de clase por 15 semanas, por semestre, por 8 semestres. El estudiante entra a la edad de como 18 años y sale a la edad de 21 años de edad. ¿Ok? Es decir, si se hace el cálculo, que tenemos 1,800 horas de tiempo en clase y tenemos, si se supone, 2 horas de trabajo afuera de la clase por cada hora en la clase, que realmente puede ser 3, pero a los estudiantes prefieren 2. Es un total de 5,400 horas de trabajar, de estudiar, de aprender, ¿sí? No sé si usted ha escuchado de la investigación que ha demostrado de que para ser experto en solamente una sola cosa, como tocar un instrumento, por ejemplo, cuesta más o menos 10,000 horas de trabajo, de prácticas, de aprender, de mejorarse. 10,000 horas por una cosa. En 4 años de universidad tenemos casi solamente 50% de lo que se necesita para ser un experto en una área, en hacer una cosa. Entonces, realmente debemos realmente pensar de qué podemos lograr a través de nuestra educación universitaria con nuestro estudiante. Y para mí es que nuestros estudiantes son novatos a la entrada. Ojalá que 4 años más tarde, 8 semestres más tarde, ellos tiene un poco más, no son expertos, pero tiene un poco más bien informado, no solamente de conocimiento, pero también de habilidades. Entonces, conocimiento, sí, pero también habilidad de resolver problemas,
así también como conocer cómo trabajar en equipo, así también como tener un pensamiento creativo y cómo involucrarse en aprendizaje permanente. Nosotros, como profesor, como investigador, somos los mejores modelos para seguir aprender toda la vida. Y es lo que debemos hacer con en nuestra clase, perdón, es de darle a nuestros estudiantes el gusto de aprender cada día de su vida. Es la mejor manera de quedarse joven. Ok. ¿Cuáles son las partes fundamentales de un aula de colegio? No sé si algunas si se han pedido esta pregunta. Para mí hay tres partes. La parte estudiante, si no hay estudiante, no hay clase de colegio. Si no hay profesor, es obvio que no hay una clase. Y el contenido, lo que hay que enseñar, lo que debe aprenderse. Pero para mí, lo importante no es solamente las partes y si un buen profesor o un malo estudiante o un contenido fácil a estudiar o a enseñar, difícil a aprender. No, 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 no. Lo que hay que pensar es las interacciones. Cómo tú como profesor interactúa con el contenido que tú tienes que enseñar. Hay que pensar también de la interacción entre el estudiante y el contenido. Como profesor, ¿qué van tú a hacer para que el estudiante interactúe con el contenido? Adentro de la clase, afuera de la clase. Hay también que pensar de la interacción entre tú y tus estudiantes. ¿Qué tipo de interacción quieres tener? Tú como profesor van a parecer como un experto o simplemente como un modelo de aprendizaje para darle a tu estudiante el gusto de aprender más. Y entonces es realmente la interacción entre estos tres partes que permítenos de llegar a realmente una gran efectividad de nuestra enseñanza. ¿Ok? Entonces, para ser un poco analítico, y escribir una ecuación, si podríamos escribir una ecuación para describir el aprendizaje, una posibilidad es decir que el aprendizaje es igual a un promedio plus el efecto de un profesor, un muy buen profesor o un profesor medio o un profesor pobre, el efecto del estudiante, un buen estudiante, un malo estudiante, pero como le he dicho antes, yo creo que no es una buena manera de pensar de nuestros estudiantes. Hay que quitar la idea que hay buenos estudiantes y hay malos estudiantes. Todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender. Y si hay malos estudiantes, es como casi una reflexión de la pobre enseñanza del profesor. Puede ser, puede ser. No todo el tiempo, pero puede ser. Y el efecto del contenido, que puede ser fácil o difícil. Pero otra vez, para mí es realmente pensar entre las interacciones, entre las partes de la aula, donde debemos poner nuestra atención para cambiar nuestra manera de enseñar, de tal manera que nuestros estudiantes van a cambiar su manera de aprender. ¿Ok? Muy rápidamente, sí, a ver este cuadro de pensar de la lógica, que si un profesor enseña bien y que el estudiante aprende bien, es el ideal. Vamos a, sí, la enseñanza produce aprendizaje. Pero en este caso, el profesor enseña bien, pero por cualquier razón, el aprendizaje no ocurre. El estudiante puede ser muy, muy distracto
por cualquier cosa. Problema en su familia, problema social, y entonces físicamente está presente en la clase, pero en la mente no. ¿Sí? Entonces no van a estudiar, no van a aprender. El otro caso puede ser que el profesor realmente es incompetente, no debería ser en la clase, a pesar de tener estudiantes que tienen ganas de aprender. No es el ideal tampoco. Y si los dos falle, es un fracaso, ¿no? Que la enseñanza es mala y los estudiantes no estudian. Entonces, en este caso, allá, el tipo de problema que tenemos es el error tipo 1. Vamos a condenar a un profesor inocente. No es su falta que el estudiante no aprende, pero ya está. En este caso, es error de tipo 2, es decir, que vamos a dejar al profesor que es realmente culpable de ser incompetente, de dejarle en libertad de seguir adelante de enseñar. ¿Ok? So, ¿qué podemos hacer para que nuestros estudiantes aprendan mejor? Yo creo que hay que entender taxonomía de Bloom. Ojalá que ustedes han escuchado de este. Hay 6 niveles. Primer nivel es el nivel de conocimiento, saber o no saber. Segundo nivel es entender. Tercer nivel, tener la capacidad de aplicar el conocimiento a través de aplicación, de ejercicio, de computación que sirve en el mundo real. Cuarto es capacidad de analizar, la capacidad de hacer síntesis y la capacidad de evaluar. Eso es la taxonomía de Bloom. Entonces, a la base de la pirámide es saber, conocer, saber cómo clasificar, conocer la terminología, el vocabulario, tal vez conocer hecho científico básico. Al nivel un poco intermediario hablamos de habilidades, de capacidades, como hacer extrapolación, hacer una traducción de cosas de una situación a otra situación, interpretación de datos. Y al nivel lo más alto, hablamos de la metacognición, de la habilidad de nuestra mente de ser crítico de la mente mismo. Jugar, entender principios organizativos de un sistema, entender elementos de un sistema y la relación que tiene con otros elementos. Más recientemente, hemos tenido una actualización de la taxonomía de Bloom y la parte que yo quiero compartir con ustedes es realmente el nuevo último nivel que dice que nuestros estudiantes, que a través de su aprendizaje, ellos deben generar su propio conocimiento. Ellos deben crear su propio conocimiento de la disciplina que estamos enseñando. ¿Ok? Generar. Entonces, vamos a rápidamente pensar de lo que el estudiante hace, de lo que el profesor hace y de cómo, con un ejemplo, podría medir el desempeño del estudiante. Recordar, el estudiante va a memorizar, citar, el profesor va a hablar, narrar y mostrar. Medir el conocimiento se hace a través de cierto falso o opción múltiples. Nivel 2, entender. El estudiante puede explicar, interpretar, resolver ejercicios. Para que ellos logran este nivel, el profesor debe preguntar, retar, plantear para ayudar a los estudiantes de lograr esta capacidad. Entonces, se mide el desempeño del estudiante a través de pruebas, de ejercicio, de ensayo corto, este tipo de medición.
Nivel 3, utilizar. Como profesor, podemos utilizar estudio de casos, aprendizaje basado en problema. Van a dar al estudiante la capacidad de enfrentar una situación del mundo real y de sacar conclusiones, de hacer recomendaciones. Y entonces nuestro rol es más como un rol de ayudar a los estudiantes de hacer su propio desarrollo de su conocimiento. Al nivel 4, analizar, el profesor actúa como un experto y una fuente de conocimiento por ayudar al estudiante que ellos entienden las interacciones entre parte de un sistema y cómo se conectan las partes. Puede ser, se mide el desempeño a través de justificar variaciones, entender, explicar dónde vienen diferentes variaciones en nuestras recomendaciones, de cómo en agricultura podemos ir adelante con un buen prácticas. Nivel de evaluación puede hacerse a través de escribir artículo. Como profesor estamos apoyando a los estudiantes que ellos realmente trabajan para generar su propio conocimiento. Entonces, al final podemos ver que como educador podemos tener realmente muchos diferentes papeles en nuestras clases. Ok, rápidamente, no sé si ustedes han um, escuchado algunos de los estudiantes que dicen, mejor me digas qué hacer. Otros estudiantes, en mi experiencia de trabajar con estudiantes en mi universidad, otros estudiantes, lo que estoy escuchando de ellos es, déjame hacerlo. No dime qué hacer, pero yo quiero hacerlo. Y esas dos maneras de pensar del aprendizaje refleja dos teorías de aprendizaje. La teoría del comportamiento, de un lado, y la teoría constructivista o cognitivista del otro lado. Mejor me digas qué hacer, refleja un aprendizaje de comportamiento externo. El comportamiento va a definir si ha aprendido o no. Y el déjame hacerlo es el estudiante que quiere incorporar el conocimiento, las habilidades adentro de su mente, adentro de su cuerpo, para que realmente hace parte de su personalidad. El aprendizaje de la teoría conductiva es realmente una elaboración del modelo del reflejo de Pavlov. Estoy seguro que todos han escuchado de reflejo de Pavlov. Es la misma idea. Enseñar es poner una serie de antecedentes que esperamos van a resultar en un comportamiento y este comportamiento del estudiante, la respuesta, si es buena, es una buena consecuencia y si es mala, van a tener como un castigo. Entonces, a través de repetición, ojalá que al final el estudiantes van a como mimar el comportamiento del profesor y vamos a decir que, ya tú conoces, ya ha aprendido. ¿Ok? Eso es realmente una manera de pensar de cómo medir el aprendizaje, de cómo estructurar nuestra enseñanza. Pero la segunda teoría, que corresponde más al estudiante que dice, déjame hacerlo, esta teoría dice que hay un nivel de desempeño independiente del alumno, que ellos pueden hacer cosas de su mismo sin ayuda de nadie antes de la instrucción. Nuestro rol como profesor es de darle al estudiante un andamiaje que corresponde a una
zona de desarrollo próximo, se llama en inglés, de cosas que ellos pueden hacer si practican. No es demasiado fácil, no es demasiado difícil. Es en una zona ideal, de tal manera que después de practicar, los estudiantes pueden demostrar un nivel de desempeño independiente más alto después que antes. Entonces, un rol del instructor muy diferente si pensamos de nuestro rol en la teoría de comportamiento o nuestro rol según la teoría de aprendizaje de constructivista. Otra manera de pensar del aprendizaje es a través del ciclo que se llama aprendizaje experiencial de Kolb's. Yo sé que es un poco abstracto esta diapositiva, pero por favor de ver las diferentes palabras. Aprender incluye experiencia, observación, conceptualización, experimentación. El aprendizaje incluye cosas concretas, cosas abstractas, ser activa, pero también ser reflexivo. Hay muchas dimensiones para que el aprendizaje sea completo, aún no parcial. Pero para simplificar, creo que hay 4 fases importantes en un aprendizaje global. Primero es la idea de que hay una motivación. Sin motivación de cambiar, no vamos a aprender nada. El estudiante que dice, no me importa, es un estudiante que dice, no quiero aprender lo que tú quieres que yo aprenda, porque no me importa, no quiero cambiar. Entonces, primera fase es hay una motivación de cambiar. El mundo no está perfecto y hay que mejorarlo. Hay un problema y vamos a trabajar para resolver este problema, cambiar al mundo, cambiar yo mismo, aprendiendo más. Segundo paso es organizar hechos conocidos en un modelo mental de cuáles son los componentes del problema y cómo interactúan. El tercer paso es de generar ideas e evaluar opciones e hipótesis para acciones, lo que voy a hacer para hacer cual que sea, aprender, entrenarme, practicar, de tal manera que voy a resolver el problema, voy a cambiar las cosas. Y hay muchas de horas de prácticas, como le he dicho anteriormente, los 10,000 horas que hay que practicar para llegar al gol final, a la meta de realmente ser muy bueno a hacer una cosa. Entonces, es lo que los 4 etapas. Como profesor, tenemos 4 roles importantes que vamos a jugar en cada clase, a través de cada semestre, en función de muchos diferentes factores. Primer rol que tenemos, un rol de motivar a los estudiantes, entonces un rol de facilitador. Vamos a facilitar la entrada del estudiante adentro del contenido que hay que aprender. Podemos ayudar a los estudiantes a modelizar el problema. Entonces, en este caso, el segundo rol, nuestro rol es de ser experto en nuestra disciplina. Yo soy nutricionista de vaca lechera, es mi área de conocimiento. Yo puedo ayudar a los estudiantes de modelizar su entendimiento de la nutrición de la vaca lechera.
Tercer rol que tenemos es de fijar las expectativas en nuestras clases. Hacer una clase muy, muy difícil o una clase muy fácil. Sí, ¿cuántos de examen vamos a tener en la clase? ¿Qué tipo de examen? ¿Qué tipo de prueba? ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a darles los puntos a los estudiantes? Con todas estas decisiones estamos fijando las expectativas que los estudiantes van a tener de nuestras clases. Y al final, el cuarto rol que tenemos es el rol de ser como entrenador, ya que los estudiantes pueden hacer cosas, sus habilidades incrementan, podemos ayudarles a mejorarse. Es realmente como un entrenador de un equipo de fútbol. El entrenador no está jugando, pero el entrenador está ayudando a sí, los jugadores de mejorarse. Ok, los estudiantes pueden hacer muchas diferentes cosas en cada nivel, cada aspecto de este ciclo. Y no, yo no tengo suficientemente de tiempo para explicarle, pero la idea es realmente que hay que pensar de lo que queremos que nuestros estudiantes hacen para demostrar su aprendizaje en nuestra clase. Y hay muchas diferentes cosas que ellos pueden hacer. Y realmente lo más interesante para mí es que el último que podemos hacer es que no es el profesor que hace la presentación PowerPoint, pero que al fin del semestre es el estudiante que hace una presentación PowerPoint al profesor y al restante de la clase para demostrar que él ha generado su propio conocimiento que puede compartir con los demás. Ok, al final yo quiero decirle que para mí enseñar y aprender son dos caras de una misma moneda. Si vamos a enseñar a través de ponencia, el aprendizaje van a ocurrir a través de escuchar, pero es solamente 10% de potencial de aprendizaje. Si vamos a enseñar a través de texto, el aprendizaje van a hacerse a través de leer. Es 20% del potencial de aprendizaje, entender. Si vamos a enseñar a través de demostración, si vamos a darle al estudiante de aprender a través de manipular cosas físicas o cosas mental, ¿sí? Es 40% del potencial. Si vamos a enseñar a través de discusión, que los estudiantes realmente participan, están involucrando en no realmente solamente saber lo cierto y los falsos, pero de entender factores que influyan nuestra decisión, lo que es bueno, lo que es malo, es 60% del potencial. Si vamos a enseñar a través de prácticas, entonces es decir que el estudiante va a aprender a través de hacer y que vamos a ayudar a los estudiantes a evaluar su propio trabajo, es 60% del potencial. Y al final, ¿sí? Si vamos a entrenar al estudiante a crear material de enseñanza de su propio, pero que pueden compartir con los demás, es realmente la manera la más poderosa que tenemos como profesor para ayudar a nuestros estudiantes de maximizar su potencial de enseñar. Porque ya quiero que ustedes, los profesores, que están escuchando ahora, piensan de cuántas horas se necesita para preparar una presentación PowerPoint como la que estoy haciendo ahora. Para mí esta presentación me cuesta como 5, 6, 7 horas al menos de trabajo para menos de una hora de presentación.
¿Sí? ¿Recuerdan mi primera diapositiva de la interacción entre el profesor en el contenido? Cuando preparamos una presentación PowerPoint, interactuamos horas y horas y horas con el contenido que queremos presentar de manera clara. La pregunta es, ¿quién realmente aprende en este proceso? Tú como profesor, porque tú estás trabajando 6, 7 horas interactuando con el contenido. Y en la aula de la clase, y como ahora lo que estoy haciendo en una charla de 30 minutos, 40 minutos, no es posible de aprender tanto como si habría interactuando por 6 horas con este contenido y pensando de este. ¿Ok? So, ya al final, rápidamente, cambio de paradigma. El ambiente de enseña y aprendizaje um, centrado en la enseñanza, centrado en el profesor o centrado en el aprendizaje. Es como un spectrum, ¿sí? Un continuo. El profesor puede tener y brindar el conocimiento o el profesor puede ser como facilitador, un entrenador. El estudiante puede verse como un receptor, un consumidor de información, o al opuesto, como pensador, como solucionador de problemas. Metas de aprendizaje, conocer, entender, o habilidades más arriba de la pirámide de Bloom, análisis, síntesis, evaluación. Enfoque de la instrucción, enseñar hechos científicos, a pesar del otro lado de aprender principios científicos que puede transferirse de situación a situación. Técnicas de instrucción, presentación PowerPoint de muy buena calidad, pero del otro lado pueden utilizarse estudio de caso en nuestra clase. Los estudiantes pueden trabajar en proyectos de clases que ellos deciden de qué hacer. Alcance instruccional es la aula limitado, local, específico, a veces de una enseña que es mucho más afuera de la aula, más global, más continuo en el tiempo, en el tiempo. Pruebas de notas, memorizar, aplicar, en contraparte de resolver, escribir, presentar. Y la evaluación de la enseñanza puede ser muy informal, intuitivo o del otro lado de una manera mucho más sistemático, de manera de ir adelante con más de evidencia de lo que funciona y no funciona en nuestra clase. Ok, voy a terminar con una anécdota. Estoy seguro que ustedes conocen a Aristóteles, el filósofo griego, que hace 2300 años nos han dicho que la Tierra es el centro del mundo y que el Sol gira alrededor de la Tierra. No fue hasta que Galileo Galilei en el recientemente de los años 1500, 1600, a través de sus observación del cielo, de los astros del cielo, que nos han dicho que realmente la verdad es que el Sol es el centro del mundo y la Tierra gira alrededor del Sol. 1900 años de mal entendimiento. Nadie ha tenido el poder de hacer un desafío del el conocimiento que creíamos fue establecido por miles de años, pero era falso, ¿sí? Entonces, mi idea es que la pedagogía del siglo pasado es que el aprendizaje del estudiante
debe girar alrededor de la enseñanza del profesor. Pero en el futuro, a través de medir, de observar y de aplicar la metodología científica a nuestra enseñanza, lo que debemos lograr es que nuestra enseñanza debe girar alrededor del aprendizaje del estudiante. ¿Ok? Yo sé que eso es un cambio extremadamente difícil por muchas razones. Nuestras instituciones científicas debe tener esta visión que, de mi punto de vista, desafortunadamente, no todavía, no todo el tiempo tiene esta visión. Pero para realmente cambiar el mundo de la generación que viene, estoy seguro, cierto, que eso es lo que hay que hacer. Y como le he dicho, es peligro, porque Galileo, por ejemplo, fue condenado por la iglesia, ¿sí? Por herejía, con sus ideas. Y él pasó los últimos 8 años de su vida bajo arresto domiciliario. Entonces, cambiar el paradigma de enseñanza, el modelo de enseñar, el modelo de aprender en nuestras universidades debe cambiar, pero van a ser muy, muy difícil para llegar a este cambio. Muchas gracias por su atención y si hay tiempo, sería un placer de responder a cualquier inquietudes que tienen. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No sé por una pregunta. Bueno, al parecer no hay preguntas. Muchas gracias por su mensaje. Podemos algo que es algo que los alumnos cada vez tienen que ir tomando un papel más proactivo en su propio aprendizaje. Me parece muy acertada su reflexión. Muchas gracias por compartir esta información con los alumnos y también con los profesores de nuestra facultad. Muchas gracias por su buena disponibilidad también para estar con nosotros el día de hoy. Creo que eso es algo muy importante que los alumnos, independientemente del área, en este caso no agronómica, pero esto aplica prácticamente para muchas disciplinas. Entonces, pues muy agradecido porque vamos a tener que llegar a los especiales importantes y muchas gracias por su buena disponibilidad. Sí. Muchas gracias otra vez por la invitación. Yo no he podido entender muy bien, el sonido no está lo mejor, pero si hay ninguna inquietudes, por favor, ponerse en contacto y podemos seguir con conversación o cual que sea. Y ojalá que ustedes tienen un buen éxito en su día académico de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Para continuar, con la siguiente ponencia voy a presentar al doctor Roberto Montesinos Matías. Actualmente es coordinador de la colección de hongos como patógenos del Centro Nacional de Referencia de Control de Hongos. En la institución donde labora es la Dirección General de Sanidad Vegetal, que se dedica, tiene 12 años de servicio en la institución. Él es ingeniero bioquímico y tiene doctorado en biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, Ciudad de México. Ha colaborado en el diseño, generación y transferencia de